Capítulo 831. Consciente de lo que Sonia tenía pensando hacer, Avril asintió con la cabeza y se puso de pie para subir las escaleras. Cuando la mujer se dio cuenta de que Avril estaba regresando a su habitación, sacó su teléfono y llamó a Luciano. «Mamá, ¿qué sucede?». El hombre recién había salido de la residencia Quevedo y estaba a punto de dirigirse a la oficina cuando recibió la inesperada llamada de su madre. «¿Dónde estás?», preguntó Sonia con molestia. A lo que Luciano frunció el ceño. «Voy al trabajo», respondió. «Le diré a tu padre que se encargue de eso. Necesito que vengas a la casa ahora mismo», dijo la mujer con frialdad. Al oír su voz, el hombre quiso preguntar qué estaba pasando, pero para ese momento, Sonia ya había terminado la llamada, por lo que no pudo evitar sentirse confundido mientras miraba la pantalla oscura de su teléfono, así que dio una vuelta en U y se dirigió de inmediato a la residencia de los Fariña. «La señora Fariña lo está esperando, señor. Solo debo informarle que no está de buen humor, así que tenga cuidado cuando hable con ella», dijo el mayordomo al recibirlo en la puerta. Luciano asintió con indiferencia y caminó hasta la sala de estar, lugar en donde estaba su madre. Al entrar, la encontró sentada en el sofá con el rostro entre sus manos, por lo que se veía muy enojada. «Madre, ¿por qué querías verme de repente?», preguntó Luciano con seriedad y se sentó en el sofá. Sonia lo miró y lo fulminó con la mirada. «¿Todavía tienes la osadía de llamarme como si fuera tu madre? ¿Por qué ignoraste mis palabras?», preguntó la mujer con enojo. Luciano arrugó las cejas pues no tenía idea de lo que estaba pasando, lo que solo enfureció más a su madre, así que ella continuó: «¿Qué rayos está pasando entre Roxana y tú?». «Ella es la madre biológica de la», respondió él. Cuando Sonia se dio cuenta de que su hijo estaba defendiendo a Roxana, se molestó más. «Justamente por eso es que no quiero que la veas. ¿Por qué estás tan obsesionado con una mujer malvada que decidió abandonar a su hija?». Luciano pensaba que su madre quería verlo para hablar sobre su matrimonio con Avril, jamás esperó que quisiera darle una lección. «¿Hay un malentendido?», respondió él frotándose las sienes. «¿De qué estás hablando?», dijo Sonia con frialdad. A lo que Luciano no supo qué responder, pero sabía que había un malentendido, aunque no pudiera describir cuál era. Esa mujer sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. «Será mejor que no haya abandonado a él a propósito porque si fue así, la destruiré», exclamó Sonia. En eso, la expresión de Luciano se ensombreció. «Yo sé mejor que nadie el tipo de persona que es, aunque entiendo por qué piensas eso de ella. No deberías hablar sin tener pruebas», respondió el hombre, pues sabía que su madre no tenía una buena impresión de Roxana por lo que había sucedido hace 6 años, aún así, no esperaba que su madre fuera tan cruel con ella. «¿Cómo sabes que no tengo pruebas?», lo cuestionó Sonia irritada. Por lo que Luciano lo miró desconcertado, sin saber de qué estaba hablando. Capítulo 832. Molesta, Sonia le mostró el teléfono a su hijo y le enseñó unas fotos en las que se podía ver a Roxana y Jael muy felices. «Mira esto», dijo la mujer. Luciano bajó la mirada y pensó que esas fotografías habían sido captadas durante el alboroto pasado, pero al acercarse más, se dio cuenta de que la mujer llevaba la misma ropa que se había puesto esa mañana, y otra cosa que notó fue que Héctor se veía lejos de ellos. Así que, una mirada llena de ironía se dibujó en los ojos de Luciano al recordar la excusa que había utilizado Roxana ese día, pues dijo que tenía que asistir a como diera lugar porque el viejo señor Dorante estaría presente. Sin embargo, en todas esas fotos solo se le podía ver hablando con Jael, ni siquiera se veía interesada en el señor Dorante. Cuando Sonia se dio cuenta de que el aura de su hijo se volvió sombría, continuó hablando sobre Roxana. «Recuerdo que la gente solía decir que Roxana logró ser parte del proyecto de la familia Dorante porque sedujo a Jael. La verdad jamás creí que fuera capaz de hacer algo así, sobre todo porque en algún momento formó parte de nuestra familia, pero al parecer es verdad». Tras oírla, Luciano se encontró con la mirada de su madre, pero ella siguió hablando: «Solo mira lo que está haciendo, te tiene en la palma de su mano, pero también tiene a Jael, pero entiendo que caigas en sus trucos baratos porque te hace falta experiencia en la vida. Aunque, ahora que has visto las fotos, creo que podrás darte cuenta de la realidad y te alejarás de ella». A pesar de sus palabras,
Luciano permaneció en silencio. ¿Me oíste? Y te estoy hablando. En serio, todavía no puedo entender qué le ves a esa mujer, al grado que la sigues defendiendo. ¿Qué tiene ella que no tenga Abril? Dijo la mujer. A lo que Luciano respondió, pero primero tomó el teléfono de su madre y lo colocó sobre la mesa inexpresivo. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Preguntó con frialdad. Sonia jamás imaginó que después de todo lo que le dijo simplemente hiciera esa pregunta. ¿Qué importa de dónde las saqué? Y sin importar la procedencia, son reales. Así que será mejor que te mantengas alejado de Roxana, respondió ella. Luciano tomó nuevamente el aparato y revisó los mensajes, entonces se detuvo unos segundos para revisar un número desconocido. ¿Sabes de quién es este número? Preguntó él. Sonia jamás esperó que le hiciera esa pregunta, así que se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Cómo voy a saberlo? Estoy segura de que quien lo hizo fue porque Roxana los hizo enojar. Respondió al no saber qué decir. Entonces el entrecejo del hombre se arrugó, pues se dio cuenta de que su madre estaba diciendo la verdad. Aún así, se preguntaba quién le había enviado esas fotografías a su madre, al grado que estaban tan interesados en la vida de Roxana. En medio del silencio, se oyeron unos pasos desde el primer piso. Señora Fariña, ¿con quién habla? Preguntó de repente Abril sonando preocupada. Entonces, cuando la mujer terminó de bajar los escalones, preguntó sorprendida, Luciano. ¿Qué estás haciendo aquí? Luego, como si hubiera descubierto algo, la mujer se acercó a Sonia y la tomó del brazo. Señora Fariña, ¿acaso está enojada con Luciano? Preguntó. Capítulo 833. En un principio, Sonia había querido mantener esta situación oculta para Abril, pero ahora que estaba aquí, no pudo evitar hablar. Te lo preguntaré una vez más, ¿qué tiene ella que no tenga Abril? ¿Cuánto tiempo piensas hacerla esperar? Cuando mencionaron su nombre, Abril miró a Luciano y sonrió débilmente. Estoy bien, señora Fariña, no quiero presionar a Luciano, dijo, poco después bajó la cabeza. Al notarlo, Sonia sintió pena por ella, luego miró a Luciano con mayor seriedad, sin embargo, el hombre permaneció indiferente. No la haré esperar, yo desde un principio dejé en claro cuáles eran mis intenciones con ella, así que en realidad eres tú quien la está engañando, respondió él. Luciano. Exclamó Sonia exasperada. Señora Farina, no se enoje, debe entender que Luciano tiene su propia forma de hacer las cosas, así que no se preocupe por mí, solo deje que él haga lo crea que es mejor para sí mismo, dijo Abril. La mujer miró a Luciano antes de ver de nuevo a Sonia. Ante eso, la madre de Luciano no sabía qué otra cosa decir, pero en el fondo sentía mucha lástima por la chica. No obstante, al hombre no parecía importarle lo que Abril estaba haciendo por él y se limitó a decir. Yo me haré responsable de mi matrimonio, madre, pero tú deberías preocuparte de tu propia salud. Dicho esto, se puso de pie y se fue. Mientras lo miraba marcharse, Abril lo miraba con tristeza, y Sonia lo notó. Entonces, la mujer soltó la mano de la chica y exclamó. ¿Permitir que Roxana se casara con alguien de mi familia fue un error? Estoy segura de que hasta ella misma sabe que se equivocó. Así que, ¿por qué sigues tan obsesionado con ella? En eso, el hombre se detuvo en seco. Solo piensa en el hecho de que no le importó abandonar a Ella y ahora está criando a esos dos niños como si nada hubiera pasado. ¿No es obvio para ti que ella no te quiere?, le exclamó la mujer. Las palabras de su madre se estaban clavando en lo más profundo de su corazón, haciendo que la expresión de su rostro se volviera más triste. Aunque ella puede estarte engañando, ten por seguro que a mí no me verá la cara de estúpida, y no me importa lo que digas o piensas, jamás permitiré que ella vuelva a ser parte de la familia Fariña, declaró Sonia. A lo que Abril la tomó del brazo en señal de apoyo. Por su parte, Luciano permaneció de pie en la entrada de la mansión unos cuantos segundos antes de decidir alejarse, a lo que Sonia solo frunció el ceño y se volvió hacia la chica que estaba a su lado. Sé que lo que has vivido en los últimos años ha sido difícil para ti, pero no te preocupes, lo que es para ti, siempre encontrará su camino para llegar a ti, y yo misma me encargaré de que nadie se interponga, dijo la mujer. Abril asintió con la cabeza. Gracias,
señora Fariña, respondió. Luego, frunció los labios y dijo, aún así, hay cosas en la vida que no siempre saldrán como queremos, y si Luciano en verdad quiere estar con Roxana, yo. Antes de que la chica pudiera terminar con su oración, Sonia la interrumpió. No tengo ni la más mínima idea de qué quiere esa mujer, pero estoy segura de que pronto él se dará cuenta de que no es nada bueno. Y aunque no lo hiciera, Sonia jamás permitiría que Roxana pusiera un pie dentro de la residencia Fariña. Ante eso, Abril no pudo evitar emocionarse, pues sabía que Sonia en verdad despreciaba a Roxana, así que, tal y como lo esperaba, las fotografías estaban logrando su cometido. Ahora, ya no tendría que preocuparse de que Roxana tomara su lugar. Capítulo 834. Estaba a punto de oscurecer cuando Roxana se fue al Instituto de Investigación. Mientras iba de regreso a su casa, pensó en la idea de que se encontraría con Luciano. Sin embargo, al regresar solamente se encontró con los 3 niños sentados en el sofá mirando la computadora. La mujer revisó el resto de la sala de estar, pero el hombre no estaba por ningún lado. «¿Mami?», la saludaron los niños cuando la vieron llegar. De inmediato Roxana les acarició sus lindas cabecitas y preguntó: «¿En dónde está el señor Fariña?». «Se fue hace rato, pero le pedimos que dejara a Ela con nosotros», explicó Bautista. La mujer sonrió y enfocó su mirada en la niña que estaba en medio de los 2 varoncitos. Entonces, se dio cuenta de que, a diferencia de su comportamiento habitual, la niña se veía más tímida, por lo que estaba claro que todavía estaba molesta por lo que había sucedido aquel día. Entonces, Roxana se arrodilló ante ella y la miró fijamente a los ojos. «Lo siento, Ela, esta mañana no pensé en lo que dije, pero...». Tras haberlo pensando durante el día, Estela ya estaba segura de que la perdonaría, pero la realidad es que ver a Roxana la alteraba un poco. «Pero, ¿por qué se fue, señorita Jerez?», preguntó la niña mientras parpadeaba con ternura, pero ella misma ya podía imaginarse la situación. Roxana simplemente no quería ser su madre porque no podía aceptar a Luciano, aún así, no podía entender por qué se había ido a pesar de que estaba tan enojada. «¿Por qué no se quedó a hablar conmigo? Última vez ella fue la primera en venir a buscarme, pero esta mañana decidió irse», pensó la niña viendo que la diferencia era demasiado. «Lo siento mucho, es que tenía que hacer algo importante esta mañana, pero prometo que no te haré enojar de nuevo, ¿está bien? ¿Crees poder perdonarme?», dijo Roxana. A lo que Estela simplemente se limitó a mirarla. «También te prometo que estaré siempre contigo cuando me necesites», declaró la mujer. Tras oírla, los ojos de la niña se llenaron de emoción y saltó directamente a los brazos de Roxana, por la que la mujer también se sintió feliz, ya que después de todo, era fácil de complacerla. En eso, Roxana sintió algo cálida rozando su mejilla y al ver a la niña, descubrió que ésta le había dado un pequeño beso. Una linda sensación se extendió por el corazón de la mujer y sin poder evitarlo, le regresó el beso a la pequeña, lo que logró sobresaltarla, pues jamás imaginó que también la besaría. Sin embargo, se sintió muy feliz. «Mami, ¿por qué solo besaste a Ela? Nos vamos a enojar», dijeron Andrés y Bautista al unísono. A lo que Roxana estalló en carcajadas antes de girarse y plantarles un beso en la mejilla a los 2 niños, provocando que ambos sonrieran con emoción. Luego acarició levemente la cabeza de Estela y preguntó: «¿Tu papá te dijo a qué horas vendría por ti?». Estela negó con la cabeza de inmediato, pues solo recordaba que Luciano le dijo que se comportara y que se quedara con los niños. Después de eso, se marchó de repente. Capítulo 835. Roxana se veía un poco preocupada, sabía que el hombre estaba muy enojado por lo que había sucedido esa mañana, así que, si lo llamaba para saber a qué hora iría a recoger a Ela, podría molestarse más. «Si mi padre no viene ahora, ¿podría quedarme a dormir con ustedes, señorita Jerez?», preguntó la niña emocionada. Tras oír su voz, Roxana regresó a la realidad y pasó sus dedos suavemente por el cabello de la pequeña. «Estoy segura de que vendrá», dijo ella. Pero tan pronto como la niña la escuchó, su mirada se tornó triste. «Pero claro que sí, si tu papá no viene te puedes quedar aquí esta noche», agregó Roxana con una sonrisa. Por lo que la niña se puso feliz de inmediato. En eso, Roxana miró la hora y dijo:
Esta mañana no tuve oportunidad de probar el pastel que hicimos, así que, ¿qué tal si hacemos otro?, propuso la mujer. Entonces los niños asintieron emocionados y la siguieron hasta la cocina. Así, Roxana colocó todos los ingredientes sobre la mesa del comedor y a pesar de que en esta ocasión no estaba Luciano para ayudarlos, aún así, disfrutaron del momento mientras que las risas de todos llenaban la habitación. Una vez que el pastel estuvo listo, cada uno de los niños eligió un pedazo para poder decorarlo y al final, Roxana lo cortó en 4 rebanadas. Esta vez, el proceso había sido mucho más fluido y los niños pudieron disfrutar del pastel, así que, una vez que terminaron, la mujer dejó que los pequeños jugaran un rato más. Sin embargo, cuando se llegaron las 9 de la noche, todos comenzaron a bostezar, aunque Luciano todavía no había llegado. «Señorita Jerez, ¿mi padre no vendrá?», preguntó Estela mientras tiraba con suavidad de la camisa de la mujer. La niña se miraba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. La mujer dudó un momento en responder, pues sabía que la niña estaba cansada y le preocupaba que el hombre todavía no hubiera aparecido, entonces sacó su teléfono y comenzó a preguntarse si debía marcarle o no. «Si no viene, llevaré a él al piso de arriba para que descanse», pensó. Pero justo cuando estaba a punto de hacer la llamada, se oyó el sonido de un claxon fuera de la mansión, luego, sonó el timbre. Todos quienes estaban dentro de la casa se giraron hacia la puerta y pensaron que Luciano finalmente había llegado, por lo que Estela hizo un puchero ya que quería quedarse con Roxana y los niños. Así, Roxana dejó su teléfono y miró hacia la puerta un tanto confundida, pero tras unos cuantos segundos de dudarlo, se acercó. «Señorita Jerez», saludó Camilo mientras permanecía afuera. Al verlo, la mujer se sintió aliviada, pero desconcertada al mismo tiempo. «¿Qué hace aquí?», le preguntó. Estela miró al hombre mientras sostenía la camisa de la mujer. «¿En dónde está mi padre, señor Lamas?», preguntó la niña. Sin embargo, Camilo estaba sorprendido al notar el gran parecido que había entre Roxana y la niña, luego agregó: «El señor Fariña tuvo unos asuntos muy importantes de los cuales debía encargarse, entonces recordó que la señorita Estela estaba aquí y aunque quiso venir a recogerla él mismo, el trabajo no se lo permitió», explicó el hombre con una sonrisa antes de tenderle una mano a la niña. «Venga, señorita Estela, es hora de ir a casa». A lo que Estela negó rápidamente con la cabeza y se volvió a esconder detrás de Roxana. Capítulo 836. Roxana sintió que Estela la estaba mirando fijamente, pero no reaccionó. En ese momento lo único que Camilo había dicho era que Luciano estaba ocupado y por eso no había podido asistir, lo cual era normal considerando que era el director ejecutivo del grupo Fariña. Sin embargo, por un momento la mujer sintió que en realidad Camilo se refería a ella, insinuando que había descuidado a sus hijos por estar demasiado ocupada con su trabajo. Entonces, las palabras que le dijo Luciano esa mañana volvieron a sonar en su cabeza. «¿En verdad es tan importante tu trabajo?». Roxana se hacía la misma pregunta, pues trabajaba duro porque amaba lo que hacía y porque quería darles una mejor vida a sus hijos, pero esas buenas intenciones parecían ir en su contra. «Señorita Jerez». «No quiero irme», dijo Estela al darse cuenta de que Roxana estaba en silencio. Entonces, la mujer regresó a la realidad y bajó la mirada para ver a la niña. Cuando los ojos de ambas se encontraron, el corazón de Roxana se ablandó. No obstante, tenía que convencer a la niña de regresar con su familia. «Tienes que ser buena niña, Ela, ya es tarde y el señor Lama vino hasta aquí por ti, así que será mejor que regreses con él», dijo la mujer. A lo que Estela la miró con tristeza. «Pero usted dijo que si mi papá venía entonces tendría que irme, pero no lo hizo». «No vino él», aclaró Ela. Roxana se sorprendió ante su respuesta, pues evidentemente, era hija de Luciano. A pesar de que la pequeña no había hablado durante mucho tiempo debido a su autismo, no afectó a su elocuencia después de que su estado de salud hubiese mejorado. «Sí, pero tu padre envió al señor Lama por ti», dijo Roxana con una sonrisa y se agachó a la altura de la niña. A lo que Estela frunció los labios e insistió: «No, yo quiero que mi papá venga por mí». Luego, la niña miró al señor Camilo con pena. Claramente, el hombre tampoco podía negarse al ver la mirada lastimera de la pequeña,
pero tampoco podía darse el lujo de desafiar las órdenes de su jefe, así que estaba en aprietos, por lo que miró a Roxana como si le estuviera haciendo una súplica. Señorita Jerez, yo. Roxana le dio una sonrisa reconfortante y luego miró a Estela con firmeza. Ela, tienes que hacer lo que el señor Lama te diga, además, ya es tarde y si no regresan ahora mismo, tu padre comenzará a preocuparse, comentó la mujer. En el pasado, Roxana probablemente habría ignorado las palabras del hombre y habría permitido que la niña se quedara con ellos, pero desde el incidente de esa mañana, Roxana se dio cuenta de que no tenía sentido llevarle la contraria, por eso tenía que convencer a la niña de regresar a su casa. Cuando Estela notó la insistencia de Roxana, bajó la mirada totalmente abatida. Mientras tanto, Andrés y Bautista, quienes habían estado observando la escena de cerca, dijeron: «Mamá, nosotros vamos a hablar con Ela». En eso, la mujer recordó que sus hijos la habían logrado convencer en otras ocasiones y por eso permitió que hablaran con ella. Luego de eso, ambos chicos se la llevaron a la sala de estar. Roxana solamente se limitó a ver cómo los niños hablaban de manera misteriosa entre ellos robando miradas a su madre durante el proceso. Luego de unos minutos, Estela asintió con firmeza y se dirigió a la puerta. «Tenemos que irnos, señor Lama», dijo mientras tomaba el dobladillo de la camisa del hombre. A Camilo le tomó unos momentos reaccionar después de darse cuenta de lo rápido que la niña había cambiado de opinión, pero pronto aceptó y se despidió de Roxana. Capítulo 837. Una vez que el auto de Camilo se alejó, Roxana se llevó a sus hijos de regreso a la sala de estar y tras recordar lo que el hombre le había dicho, se puso en cuclillas frente a ellos y se disculpó. «En realidad no he pasado mucho tiempo con ustedes, ¿cierto?». Desde que había comenzado a trabajar con la familia Dorante, era que Roxana había dedicado mucho más tiempo a su trabajo, y si Luciano o Camilo no se lo hubieran dicho, ella jamás se habría dado cuenta. Sin embargo, tanto Andrés como Bautista negaron de inmediato al notar que su madre se sentía culpable al respecto. «No te preocupes, mami, entendemos que tu trabajo es importante, además, nosotros estamos bien», dijo Andrés. «Podemos cuidarnos solos». «Pero también cuidaremos de ti», agregó Bautista. Luego, Andrés intervino. «Entendemos que tengas que tratar a tus pacientes, de hecho, nos gusta que salves vidas». Además, ellos ya estaban acostumbrados a ese ritmo de vida, por eso no les molestaba. Sin embargo, algo más pasaba por sus mentes, pues tanto Andrés como Bautista no podían evitar pensar en su pequeña hermana, pues para Estela, Roxana había estado tan ocupado que no había podido convivir tanto con su madre. Por otro lado, la mujer estaba a punto de soltar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que las expresiones de los niños habían cambiado. «¿Qué sucede? ¿En verdad creen que he estado demasiado ocupada?», preguntó preocupada. Luego, frunció el entrecejo y agregó: «En estos momentos de mi vida el trabajo es muy importante, pero una vez que la situación mejore, les prometo que voy a pasar más tiempo con ustedes». A lo que los niños asintieron con obediencia. «Entendemos, mami, pero ¿también podría venir Ela con nosotros?». Cuando los niños mencionaron el nombre de Ela, de inmediato Roxana pensó en Luciano, por lo que dudó un poco. «Mami, Ela también te extraña», dijeron los niños. En eso, la expresión de tristeza llegó a la mente de la mujer y rápidamente su corazón se ablandó, entonces dijo con una sonrisa en su rostro: «Está bien, prometo que cuando se llegue el momento, los tres podrán jugar conmigo». Por lo que los chicos aplaudieron y se emocionaron en señal de triunfo. Entonces, la mujer sintió curiosidad por saber qué le habían dicho a Estela, así que se los preguntó, sobre todo porque no podía creer que fuera capaz de ceder tan fácilmente. «Es un secreto», dijo Andrés con una sonrisa. La respuesta del niño tomó a Roxana por sorpresa, pues en el pasado había sucedido lo mismo, no tenía ni la más mínima idea de qué decían o hacían sus hijos, pero siempre convencían a Estela, por lo que, al parecer, los tres pequeños le estaban ocultando algo. Cuando Roxana se dio cuenta los miró con seriedad y dijo: «Necesito que me digan la verdad, ¿me están ocultando algo?». Dado que los niños imaginaron que su madre no los iba a regañar, simplemente corrieron hacia las escaleras y soltaron unas risitas de complicidad.
Mami, estamos cansadas, mejor nos iremos a dormir. Y tú también deberías acostarte ya. Dicho esto, los dos corrieron sin esperar la respuesta de su madre. Roxana se sintió divertida e impotente al mismo tiempo. Estos pequeños ni siquiera me toman en serio, pensó ella con una sonrisa. Sin embargo, para ella era más que evidente que le estaban ocultando algo, aunque imaginaba que no sería nada malo, le preocupaba que tal vez pudieran ocupar su ayuda. Mientras tanto, Andrés y Bautista entraron corriendo a su habitación y soltaron un suspiro de alivio. Mamá ya sabe que estamos tramando algo, pensó Andrés. No obstante, siempre y cuando se mantuvieran en silencio, su madre no podría darse cuenta de lo que estaban planeando, jamás le dirían a su madre que Roxana simplemente había decidido regresar para evaluar la actitud de Luciano. Capítulo 838. Al darse cuenta de que sus niños ya habían regresado a su habitación, Roxana comenzó a limpiar la cocina, la sala de estar y pronto subió a su estadio para trabajar un poco. A pesar de que había aceptado ser la asesora técnica del grupo Herbolaria, no sabía mucho sobre la empresa, así que, antes de comenzar con la colaboración, la mujer sintió que sería correcto investigar sobre ellos en Internet. Pero para su sorpresa, cuando tecleó en la barra de búsqueda observó algunas palabras claves inusuales asociadas al grupo Herbolaria. Esta empresa había sido acusada de evasión fiscal y de vender drogas ilegalmente, de hecho, casi todo lo que había encontrado eran noticias negativas, por lo que se quedó sorprendida y llena de curiosidad y sospechas. Ella había estado en contacto con diversas empresas de hierbas medicinales de horneros mientras intentaba resolver el problema de suministro para el Instituto de Investigación, y el grupo Herbolaria era una de ellas. Según sus recuerdos, esta empresa era bastante buena, así que, ¿por qué tenía tan mala reputación hoy en día? Además, aunque no hubiera investigado esta información por su cuenta, Hal tuvo que habérselo dicho. Si esta empresa es tan mala como dicen las noticias, ¿por qué Hal decidió colaborar con ellos?, pensó ella mientras fruncía el ceño e hizo clic en el primer resultado de búsqueda que le apareció. Este era un artículo publicado ese mismo día, el cual decía: hemos recibido informes que afirman que el grupo Herbolaria se encarga de vender drogas ilegales. Además, también se está acusando a la empresa de evasión fiscal mediante diferentes métodos, por lo que todos los departamentos del gobierno han anunciado que pronto comenzarán una investigación exhaustiva contra ellos. En el enlace también había un video de 3 minutos de duración que ilustraba claramente las pruebas de la implicación del grupo Herbolaria en cada una de las acusaciones mencionadas, así que, aunque la empresa negara toda esta información, tendrían que hacerlo con pruebas sólidas para que el público creyera en ellos, y hacerlo les tomaría tiempo, lo que significaba que el grupo Herbolaria no podría limpiar su nombre pronto. La mujer no pudo evitar sentirse triste tras leer las noticias, pues, aunque se trataba de un sitio local de noticias de horneros, había bastantes comentarios hablando al respecto, por lo que la mujer hizo clic para leerlos y, para su mayor preocupación, la mayoría de estos eran negativos y especulaciones sobre el grupo. En eso, leyó: el grupo Herbolaria es una empresa enorme, todavía no entiendo cómo pudieron vender drogas ilegalmente y traicionar la confianza de sus clientes. Luego, leyó otro comentario: escuché por ahí que hace unos años hubo una fuga de un virus en su laboratorio, y desde entonces no ha habido seguimiento sobre este asunto, así que quién sabe qué otro tipo de droga ilegal esté desarrollando la empresa. Roxana estaba sin palabras, pues todo el Internet estaba hablando de especulaciones y en un solo día, la opinión pública se había tornado negativa, por lo que las acciones del grupo comenzaron a desplomarse rápidamente a más de la mitad. Y mientras más comentarios y noticias leía, más triste se sentía. Las acusaciones generalizadas le recordaban la vez que también habían hablado sobre ella, por lo que no pudo evitar notar el parecido entre ambas situaciones. En aquel momento Roxana logró resolver su problema porque Luciano presionó a los Altamirano y obtuvo el apoyo de Javier, así que, si no se hacía nada para salvar al grupo Herbolaria, Roxana se dio cuenta de que ellos también se verían envueltos en este problema debido a su colaboración, incluso hasta el proyecto de la familia Dorante podría verse afectado, por lo que toda la situación era bastante preocupante. Por otro lado, la mujer no podía imaginarse quién estaba detrás de todo eso. Capítulo 839. Todavía no se había recuperado de la impresión,
Cuando Roxana dio clic en actualizar y se dio cuenta de que hubo algunos cambios en la página, creyó haberse equivocado, por lo que miró 2 veces a la pantalla y se sorprendió al ver la hora en que se había publicado, lo que curiosamente provocó que la imagen de Luciano apareciera en su mente de repente. Esta información se publicó justo después de que el Grupo Herbolaria y el Grupo Dorante comenzaran su colaboración, y esta primera empresa siempre había mantenido una muy buena imagen y reputación en la industria, hasta el momento en que decidió trabajar de la mano con los Dorante. Luego, Roxana recordó que Camilo le dijo que Luciano estaba ocupado con unos asuntos de trabajo y por eso había podido recoger a Estela, por lo que no pudo evitar preguntarse cuál sería ese trabajo, sobre todo porque, aunque fuera mera coincidencia, el artículo se había publicado esa misma noche. Roxana poco a poco cayó en la conclusión de que Luciano estaba detrás de todo ese asunto, sobre todo porque antes de eso, se suponía que el Grupo Herbolaria iba a colaborar con el Grupo Fariña, quienes eran muy bien conocidos por no permitir que sus socios comerciales se fueran tan fácilmente. Entonces, la mujer pensó en lo que le dijo Luciano cuando ella le dijo que esa noche asistiría a la ceremonia de la firma del contrato. Él dijo que no permitiría que la colaboración entre ambos grupos se diera de manera tranquila. A juzgar por la actitud de Luciano, Roxana se dio cuenta de que quería tomar el control del Grupo Herbolaria, además de que el hombre no le impidió que asistiera a la firma del trabajo, por lo que parecía que se estaba vengando de ellos o que la competencia entre el Grupo Fariña y el Dorante incrementaba. Al final, Roxana quedó perpleja ante tantas dudas, incluso llegó a preguntarse si Luciano estaba haciendo todo eso por ella. Después de todo, estaba segura de que al hombre le importaba mucho lo que sucedió esa mañana. Si la reputación del Grupo Herbolaria se veía arruinada por su culpa y al mismo tiempo afectaba al Grupo Dorante, Roxana no tendría manera de compensar las pérdidas con Jael. No obstante, cuando la mujer se dio cuenta de lo que estaba pensando, no pudo evitar soltar una risita, pues en ese momento entendió que todo eso sucedería en cualquier momento, pues en realidad, Luciano odiaba la idea de que ella pasara tiempo con Jael. La mujer frunció los labios y pensó en que tal vez podría culpar al mismo Jael de la situación, ya que fue él quien la arrastró hasta ese punto. Mientras tanto, en la residencia Fariña, Estela todavía estaba pensando en lo que le habían dicho los niños antes de irse a casa con Camilo. Ellos le dijeron que debía averiguar si Luciano estaba enojado con Roxana. Y de ser así, tendría que encontrar la manera de calmarlo e instarlo a que se esfuerce con obtener el cariño de la mujer. Sin embargo, para ese entonces ya eran las 10 de la noche y Luciano todavía no llegaba a casa. La niña ya tenía mucho sueño y poco a poco sus ojos comenzaron a ponerse rojos. Señorita Estela, debería llevarla a la cama, dijo Catalina cuando vio que la niña seguía esperando en la sala de estar. A lo que la pequeña hizo un puchero y sacudió la cabeza en negación. Pero mi papá, ella todavía quería esperar a que su padre llegara. Catalina se encontró en aprietos en ese momento. Creo que el señor Fariña aún no ha regresado, probablemente lo hará más tarde, por lo que usted tiene que irse a dormir. Estoy segura de que al llegar irá a verla a su habitación. Además, mañana temprano podrá hablar con él, dijo la mujer. A lo que Estela negó de inmediato con su cabeza y se aferró al sofá. Ante eso, Catalina suspiró y no le quedó más remedio que hacerle compañía a la niña. Capítulo 840. Estela siempre había tenido una rutina y a medida que pasaba más tiempo con los hijos de Roxana, era que de repente se cansaba más rápido y llegada a las 9 de la noche, había comenzado a tener sueño. Cuando Camilo llegó por ella se quedó dormida un rato en el trayecto, pero despertó cuando llegaron a casa. Sin embargo, aunque en esos momentos deseaba poder hablar con su padre, dejó de luchar contra el sueño y poco a poco se quedó completamente dormida. Por su lado, Catalina conocía la rutina de la niña y al notar que comenzaba a cabecear se apresuró para tomar a Estela entre sus brazos y la llevó con cuidado hasta su habitación. Cuando la chica salió de la habitación de la niña, revisó la hora y se dio cuenta de que ya era tarde, entonces pensó en lo testaruda que había sido y que, al parecer, tenía algo importante que tratar con su padre. Así que, Catalina tomó su teléfono y estaba a punto de llamar a Luciano cuando oyó algunos pasos que venían del piso de abajo. Entonces mujer se inclinó un poco sobre la escalera y notó que Luciano venía subiendo a pasos agigantados. Del hombre irradiaba una aura llena de frialdad y por su aspecto, podía darse cuenta de que había estado trabajando durante toda la noche.
Señor Fariña, dijo la mujer con alguna de dudas, pero continuó, la señorita Estela lo estuvo esperando durante la noche, recién se fue a dormir. Tras oírla, el hombre frunció el ceño. Camilo regresó a la oficina después de dejar a Estela en casa, y según lo que el hombre le había contado, la niña ya había perdonado a Roxana por lo sucedido, pues ni siquiera quería irse de su casa. Sin embargo, él no estaba seguro de poder perdonarla. Estoy casi seguro de lo que Estela quiere decirme, pero no le daré importancia. No quiero escucharla ponerse del lado de Roxana por ahora. Después de todo, la relación entre Jael y Roxana es cada vez más cercana y se podría ocasionar un malentendido. Además, sea por el bien de los niños o no, quiero darle una lección a esa mujer, pensó él. Con eso en mente, Luciano asintió y siguió subiendo las escaleras. Sin embargo, cuando Catalina se dio cuenta de que el hombre no había entendido el significado oculto detrás de sus palabras, agregó: parece que la señorita Estela estaba demasiado preocupada por verlo. ¿En verdad no quiere ir a su habitación? No, ya sé lo que quiere decirme, respondió Luciano rechazando de inmediato la sugerencia de la mujer. Dicho eso, el hombre se encaminó hasta su habitación. Cuando Catalina lo vio irse, entendió que no estaba en condiciones para decir algo más. Lo único que podía hacer era pensar en la pobre niña. Esta es la primera vez que veo a la señorita Estela actuar así. Me pregunto qué querrá decirle al señor Fariña, pensó Catalina. Al entrar a su habitación, Luciano se dio una ducha y al salir, revisó las noticias del día, como ya era costumbre antes de irse a la cama. Pero apenas había comenzado cuando se encontró con algunos comentarios en línea sobre el grupo Herbolaria, por lo que el hombre frunció el ceño. Hasta donde él sabía, solo aquellas personas y empresas que también se dedicaban a la industria farmacéutica podrían descubrir que el grupo Herbolaria estaba involucrado en la venta de drogas ilegales y en la figa de un virus. Su primer instinto fue sospechar que los antiguos empleados del grupo Herbolaria estaban detrás del asunto, pero después de pensarlo un poco, recordó una conversación que tuvo con Jonathan ese día. No creo que esto lo hayan planeado los empleados, parece ser algo que el mismo Jonathan haría, pensó Luciano. Capítulo 841. Dentro de la residencia Quevedo, Jonathan había pasado casi todo el día elaborando un plan para provocar la opinión pública de las personas, e incluso había expuesto el pasado del grupo Herbolaria. Una vez que haya arruinado la reputación del grupo Herbolaria, dudo mucho que la familia Dorante quiera arriesgarse a colaborar con ellos, así que, una vez que su convenio haya terminado, el grupo Herbolaria regresará arrepentido con el grupo Fariña y ese será nuestro momento perfecto para adquirirlos, pensó el hombre. Y con ese objetivo en mente, Jonathan se encargó de monitorear la situación en línea durante todo el día, incluso llegada la noche, seguía pendiente de las noticias, pero no pudo evitar decepcionarse al notar que las personas no habían reaccionado como él esperaba. Quería que todo Horneros conociera las cosas que había hecho el grupo Herbolaria para que el grupo Dorante no tuviera más remedio que excluirlos, sobre todo para evitar verse envueltos en una situación turbia como esa. Tras leer una y otra vez los comentarios en línea, Jonathan hizo una llamada con el ceño fruncido. Al otro lado de la línea, pudo oírse una voz masculina. Hola señor, ¿tiene alguna orden que darme? ¿Esa es toda la información que obtuviste sobre el grupo Herbolaria?, preguntó Jonathan con frialdad. A lo que el hombre respondió: todavía tenemos información negativa sobre ellos, es solo que estamos esperando un poco para dar el golpe mayor, señor. Pensé que lo mejor sería liberar la información poco a poco, y así. Antes de que el hombre pudiera continuar, Jonathan lo interrumpió y dijo: ¿qué más sabes sobre ellos? Quiero que me envíes toda la información posible, yo mismo la revisaré. Entonces, el hombre accedió. Poco después, este envió al teléfono de Jonathan un montón de pruebas que evidenciaban al grupo Herbolaria vendiendo medicamentos de manera ilegal y contrabandeando drogas. Jonathan entrecerró los ojos y dijo con voz gélida: quiero que liberes esa información ahora mismo, no les des ni un solo respiro. Seguramente lo que sucedió el día de hoy les dio un buen susto, pero si retemos el resto de la información solo les estaríamos dando tiempo para que den un plan para salirse con la suya, y lo peor es que hasta podrían vengarse, pensó Jonathan. Tras las palabras Jonathan,
el hombre al otro lado de la línea se dio cuenta de que éste tenía razón y de que corrían un enorme riesgo al seguir esperando, por eso prometió seguir con sus instrucciones de inmediato. Poco después de que terminaran con la llamada, se comenzó a difundir por todo el Internet más información negativa sobre el grupo Herbolaria y las discusiones en línea comenzaron a subir de tono. De hecho, el torrente de revelaciones tan impresionantes despertó la desconfianza de todos los internautas, quienes exigían a la empresa una indemnización inmediata por daños psicológicos. Por otro lado, otras personas querían darle una segunda oportunidad al grupo Herbolaria e insistieron para que estos emitieran un comunicado sobre lo sucedido. A Jonathan le divertía leer todos esos comentarios en los que los internautas pedían una explicación. Seguramente no saben qué hacer, ni siquiera tienen el tiempo de leer todos estos comentarios, e incluso si lo hicieran, no podrían presentar ninguna prueba sólida para refutar todas estas acusaciones. Mientras se emocionaba debido a los frutos de su trabajo, su teléfono sonó de repente y la pantalla se iluminó con el nombre de Luciano. Si me está llamando a estas horas es porque seguramente ya sabe el desastre que ocasioné, sin embargo, no tengo ni idea de lo que esté pensando al respecto, se dijo Jonathan para sus adentros mientras decidió responder a la llamada. Luciano, ¿todo bien?, preguntó. Al otro lado de la línea, Luciano se encontraba leyendo todos los comentarios del Internet. Cuando se dio cuenta de que se había desatado otra oleada de comentarios y artículos escandalosos sobre el grupo Herbolaria, una mirada de burla apareció en sus ojos. Roxana siempre se había sentido muy orgullosa de ser médico y se tomaba en serio la ética médica, así que, me pregunto qué pensará cuando se dé cuenta de que la empresa con la que trabajará se ha dedicado a las cosas ilegales, pensó. Capítulo 842. Luciano se había quedado tan silencioso que la otra persona podía oír su respiración en la línea. Luciano, ¿sigues ahí?, preguntó Jonathan desconcertado, pero después de esperar por un rato, este seguía sin recibir respuesta, por lo que empezó a sentirse desesperado y lo llamó una vez más, creyendo que había despertado la ira del hombre. Después de otra larga pausa, se oyó una voz grave. Tú ocasionaste el problema en línea, ¿cierto?, preguntó impasible. Jonathan pensó por algunos segundos que respondería, pero finalmente admitió. Fue el método más sencillo que se me ocurrió, pues si la reputación del grupo Herbolaria se ve arruinado, regresarán a nosotros y por fin podremos adquirir la empresa. La respuesta por alguna razón sorprendía a Luciano pues no concordaba con la personalidad que conocía de Jonathan, pero sabía que el hombre había trabajado mucho para llegar hasta donde estaba, además de que la familia Durant era la segunda más poderosa junto a ellos, así que, para convertirse en hombres de éxito, muchas veces se deben hacer cosas que son despreciables. Luciano frunció el ceño tras oír al hombre admitirlo, y una extraña sensación invadió su corazón dado que una vez más, estaba pensando en Roxana. El hombre quería darle una lección, pero esta situación podría arruinar por completo todo lo que había logrado para formar parte de este proyecto, así que, al final Luciano no estaba seguro de poder ser tan cruel con ella. Mientras tanto, la inquietud estaba carcomiendo a Jonathan. ¿Crees que lo que estoy haciendo es deplorable?, preguntó. Después de todo, ahora estaba trabajando para el grupo Fariña y el grupo Herbolaria debía confiar en ellos en el futuro, y ese tipo de acciones dejaban mucho que desear. Al darse cuenta de ello, se arrepintió de inmediato. Si crees que es vergonzoso, puedo pedir a las personas que subieron esta información que la borren de inmediato, prometo que cualquier cosa que pueda dañarnos quedará eliminada de la red, dijo el hombre. Sin embargo, Luciano seguía metido en sus pensamientos y arrugó las cejas, pero al final se armó de valor y dijo: No hace falta, lo que hiciste estuvo bien. Jonathan quedó boquiabierto ante su comentario de aprobación. Entonces, ¿qué? Si en verdad cree que hice las cosas bien, ¿qué estuvo pensando todo ese tiempo que permaneció en silencio?, se preguntó Jonathan para sus adentros. Jonathan arrugó las cejas y pensó en la situación durante unos segundos, hasta que decidió hacer una pregunta riesgosa. Es por la doctora Jerez. Él sabía que la única persona que podía hacer que Luciano cambiara de opinión era Roxana. No obstante, Luciano ignoró su pregunta y continuó hablando. Así es como funciona el mundo de los negocios, dado que el grupo Herbolaria fue el primero en incumplir el contrato, merecen que les demos una lección.
Tras decir estas palabras, la mirada de Luciano se ensombreció. Lo que dijo no solo era en referencia al grupo Herbolaria, sino también para persuadirse a sí mismo y darle una lección a Roxana. Si ella todavía no ha aprendido a mantenerse alejada de otros hombres, entonces le enseñaré cómo se hacen las cosas. Aunque Luciano no dijo nada, Jonathan se dio cuenta de lo que estaba pasando por su mente, y sabía que el hombre no quería hablar de ello, por eso decidió cambiar de tema. Excelente. Pensaba que no aceptarías la manera en que hice las cosas, dijo. Luciano sonrió débilmente y aparentó no estar preocupado al respecto. Solo es diversión. Y como dije antes, siempre y cuando logremos arruinar al grupo Herbolaria, no hay problema con los métodos. Además, no es como que yo no haya hecho cosas peores en el pasado, pensó. Tras oír la respuesta de Luciano, Jonathan se tranquilizó. Capítulo 843. Mientras tanto, dentro de la residencia de los Dorante, Jael estaba en el estudio teniendo una conversación con Héctor. Cuando el hombre iba a su habitación, el mayordomo se le acercó y le entregó el teléfono. Señor Dorante, recibió una llamada, dijo. El teléfono del hombre tenía media hora sonando, pero el mayordomo no tuvo el valor de responder dado que Jael estaba ocupado con su abuelo dentro del estudio, por lo que terminó esperándolo afuera. Entonces, Jael asintió y frunció ligeramente las cejas al ver el identificador de llamadas. Se trataba de Damián de la Cruz, el director del grupo Herbolaria. ¿Por qué me está llamando a estas horas?, se preguntó. A lo que el mayordomo comenzó a explicarle. Lleva media hora sonando sin parar. A Jael se le encogió el corazón y tomó la llamada con el ceño fruncido, pero antes de que pudiera decir algo, escuchó la voz afligida de Damián. Señor Dorante. ¿Finalmente respondió? El grupo Herbolaria se encuentra en un terrible problema. Por favor, tiene que ayudarnos. Usted es la única persona que puede hacer algo en estos momentos, dijo. La realidad es que, si Damián hubiera conocido la dirección de la familia Dorante, habría ido él mismo a llamar a su puerta. De inmediato, Jael se preocupó y preguntó. ¿Qué sucede? Todo ese tiempo el hombre había estado hablando con Héctor dentro de él por lo que no se había dado cuenta del desastre que estaba desencadenando en el Internet. Para entonces, Damián no podía creer que Jael todavía no supiera nada. No obstante, el tiempo apremiaba y no podía darse el lujo de explicarle todo. Alguien publicó en Internet los escándalos en los que nos vimos envueltos hace algunos años, y todo se hizo viral. Incluso recibí una notificación por parte de la Administración Estatal de Impuestos y de la Administración de Comercio Internacional y comenzaron a investigar a todos los hombres de mi empresa. El hombre hizo una pequeña pausa y agregó, estoy seguro de que alguien está haciendo esto a propósito para atacar a la empresa, pero todavía no se me ocurre nadie. Así que pensé en pedirle su ayuda. Jael frunció el ceño de inmediato, pues si ambas administraciones se estaban involucrando era porque la situación era peor de lo que podía pensar. El hombre había elegido colaborar con el grupo Herbolaria por sus operaciones de trabajo en todo Horneros, y en cuanto a los antecedentes de la empresa, él mismo había investigado todo y creyó que todos estos secretos estaban bien ocultos, porque de otra manera, jamás habría decidido trabajar con ellos. Para su sorpresa, ahora el grupo Herbolaria estaba en un terrible problema. Damián comenzó a sentirse ansioso ante el silencio de Jael, estaba sudando frío mientras suplicaba. Señor Dorante, lo estoy llamando porque sé que es lo mejor para ambos. Nosotros seguimos siendo colaboradores y el grupo Herbolaria es responsable de suministrar las hierbas medicinales para el proyecto nuevo de su familia, así que, si algo malo sucede con nosotros, también los afectará a ustedes. Estaba demasiado preocupado. Por otro lado, Jael entrecerró los ojos y respondió con frialdad. Entiendo, pensaré en algo para entender mejor la situación. Luego, sin dar más oportunidad para que el hombre al otro lado de la línea respondiera, cortó la llamada. Entonces, Damián se dio cuenta de que tal vez se equivocó con sus palabras y de inmediato se arrepintió. Si ofendía a Jael, significa que arruine por completo las posibilidades de que nos ayude. En el peor de los casos tendré que regresar al grupo Fariña, pensó. En esos momentos, Damián lamentó por completo haber arruinado su contrato con el grupo Fariña, pues a pesar de las excelentes condiciones de trabajo que le ofrecían, decidió romper su acuerdo,
y si regresaba de repente, era seguro que no podrían llegar a un acuerdo decente tan fácilmente. De hecho, ahora con su reputación arruinada, el grupo Fariña podría negarse a adquirirlos. Capítulo 844. Tras finalizar la llamada con Damián, Jael buscó en internet al grupo Herbolaria y se encontró con el sinfín de noticias negativas sobre ellos. Entonces, comenzó a leer cada uno de los artículos detenidamente y se dio cuenta de que todos habían sido publicados ese mismo día, por lo que estaba claro que la persona detrás de ese asunto no quería dejar respirar al grupo Herbolaria. Jael levantó las cejas y se sorprendió más al seguir leyendo las noticias, pues tenía que admitir que la persona que descubrió este escándalo era un genio. Solo un hacker con mucha experiencia habría logrado desenterrar los secretos de la empresa, por lo que este descubrimiento redujo en gran medida su círculo de sospechosos. Había pocas personas en todo Horneros que tenían ese talento, pero al final, Jael solo podía pensar en una persona, Luciano. Aún así, el grupo Dorante y el grupo Herbolaria acordaron su colaboración hace mucho tiempo, por lo que parecía un poco tarde para vengarse. ¿A qué rayos está jugando?, se preguntó entrecerrando los ojos. Justo en ese momento, Jael recibió otra llamada de Damián, por lo que salió de sus pensamientos y respondió, pero otra vez, en cuanto la llamada se conectó, Damián comenzó a hablar. Señor Dorante. ¿En qué pensó? Me temo que el grupo Herbolaria no puede esperar más. Damián había estado pensando en las opciones que tenían y decidió que lo mejor sería llamar al grupo Fariña y pedir por clemencia en dado caso de que Jael se negara a ayudarlos. Incluso pensó en dejar su orgullo a un lado y en suplicar si fuera necesario. No se preocupe, dado que el grupo Dorante ya decidió colaborar con ustedes, no los abandonaremos en momentos tan difíciles, dijo Jael con tranquilidad. Pero a pesar de su respuesta, Damián seguía muy preocupado. ¿En serio?, preguntó. ¿Cómo podría ayudarlos?, preguntó Jael a su vez. Luego de pensarlo un poco, Damián dijo. Bueno, principalmente podría prestarnos algo de dinero para poder estabilizar las acciones de nuestra empresa lo antes posible. Si las acciones del grupo Herbolaria seguían cayendo, la empresa tendría que declararse en bancarrota al día siguiente, incluso aunque no fueran investigados por la Administración Estatal de Impuestos y la Administración de Comercio Internacional. Tras oírlo, Jael frunció el ceño y preguntó. ¿Cuánto necesitan? A lo que Damián respondió con cuidado. Aproximadamente unos 1.200 millones. Tras terminar de decir la cifra, el hombre cerró sus manos en un puño. Esa era una suma de dinero muy grande, incluso para el grupo Dorante era demasiado, y lo peor es que se lo darían a una empresa con la que recién habían decidido colaborar. Por otro lado, Damián estaba consciente de que no podía enojarse o sorprenderse si Jael se rehusaba a darle ese dinero, así que, al final, solo había dos posibilidades: o iban a la quiebra, o suplicaba con el grupo Fariña para que los adquirieran a un precio bajo. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones le agradaba. La expresión de Jael se ensombreció cuando escuchó la petición de Damián, entonces pensó en la suma y sabía que era una fortuna, pero el grupo Dorante podía permitirse hacer esa inversión. Aún así, no significaba que valiera la pena dárselo a una empresa como el grupo Herbolaria. Si las circunstancias fueran otras, Jael habría decidido rescindir el contrato con el grupo Herbolaria, solo pagarían una multa, lo que costaría mucho menos de lo que Damián le estaba pidiendo. Sin embargo, cuando pensó en la posibilidad de que Luciano estuviera detrás de este incidente, decidió ir en contra de su instinto. Si Luciano quiere arruinar nuestra colaboración, no puedo permitir que lo hagan tan fácilmente, pensó. Así que, con eso en mente, Jael accedió. Está bien, solo dame algo de tiempo, dijo y volvió a cortar la llamada. Capítulo 845. La expresión de Jael se ensombreció más después de informar a su asistente sobre cómo ayudarían al grupo Herbolaria. Había conseguido muy fácilmente esa colaboración gracias a Luciano, pero ahora estaba pagando un precio muy alto por lo mismo. De hecho, pensó que Luciano se estaría riendo a carcajadas si supiera, pero algo lo estaba molestando en cierta forma, pues, ¿por qué Luciano haría algo así de repente? El grupo Fariña ya era lo suficientemente importante y fuerte como para querer darle una lección al grupo Herbolaria, por lo que a Jael no se le podía ocurrir otra cosa más que se trataba de una venganza lenta.
De pronto, su teléfono se iluminó con otra llamada, y al ver el identificador de llamada se sorprendió un poco, pero aún así respondió. Señorita Jerez, ¿a qué se debe su llamada tan tarde? Roxana se escuchaba muy preocupada mientras preguntaba. ¿Ya sabes sobre lo que está pasando con el grupo Herbolaria? A lo que Jael respondió. Sí, el señor de la Cruz me llamó y me pidió ayuda. Su respuesta dejó atónita a Roxana, pues si ella estuviera en el lugar de Jael, habría cortado cualquier tipo de relación con el grupo Herbolaria de inmediato, ya que ese tipo de escándalos podrían afectarlo a la larga. Además, sería difícil garantizar que no harían lo mismo con ellos. Cualquier error que cometieran en el proyecto, fuera intencionado o no, podría causar enormes pérdidas para todos los implicados. Jael pudo percibir la preocupación de la mujer, por lo que dijo. Todavía no sabemos si las noticias que están en Internet son reales o no, y ya que hemos decidido trabajar con ellos, lo mejor que podemos hacer es darles el beneficio de la duda. Aunque estos escándalos sean ciertos, estoy seguro de que jamás se atreverían a traicionarnos o dañarnos después del ayudado que decidí brindarles. No obstante, Roxana todavía tenía dudas al respecto, pues las acciones del grupo Herbolaria no encajaban con sus creencias y ética de trabajo en el ámbito médico. Consideró el tema desde otra perspectiva, en la que Jael no solo era el heredero de una familia con un enorme prestigio, sino también como un hombre importante de negocios, por lo que podía entender que decidiera darle prioridad a los tratos y a los beneficios que se pueden obtener de estos. Al final, a Roxana no le quedaba más remedio que aceptar la decisión de Jael y seguir participando en el proyecto. Cuando esta idea pasó por su mente, dijo: Suena bien, solo por eso quería llamarlo, y ya que no tengo nada más que decir, avíseme si puedo ayudarle con algo, señor Dorante. A lo que Jael también expresó su gratitud y dijo: Gracias de antemano, señorita Jerez. Dicho esto, terminaron la llamada y la tristeza se reflejó en la mirada de Jael, pues oír a Roxana le recordó que, de manera indirecta, ella también estaba involucrada en esta situación. No hacía mucho tiempo que Roxana había aceptado convertirse en la asesora técnica del grupo Herbolaria, y los escándalos estallaron poco después. A su parecer, las acciones de Luciano fueron provocadas debido a Roxana, como un acto de venganza hacia ella. No puedo creerlo, todo por una mujer, pensó Jael. Y si su teoría era correcta, aceptaría encantado la ayuda de Roxana. Capítulo 846. A la mañana siguiente Luciano se despertó más tarde de lo planeado tras haber pasado la noche anterior revisando las noticias en el Internet. Cuando abrió la puerta de su habitación, se encontró con una niña muy enojada. Sabía que Estela estaba enojada con él porque no había llegado a casa temprano, pero el hombre frunció el ceño para ocultar su frustración de la mejor manera. Después de todo, ella era su hija y no podía ignorarla, por lo que fingió no darse cuenta de lo que estaba pasando y le dijo: Ela, ¿qué haces aquí tan temprano? La niña miró a su padre muy enojada. Papá, eres muy malo. ¿No te preocupas por mí? Luciano levantó las cejas sorprendido, ya que no esperaba que su pequeña llegara a esa conclusión. ¿Por qué dices eso? Preguntó a pesar de conocer la verdad. Estela hizo un puchero y dijo: La señorita Catalina me dijo que anoche regresaste a casa. De por sí ya estaba enojada consigo misma por haberse quedado dormida, pero al saber que su padre sí llegó y que no fue a verla, la hirió. De hecho, cuando se levantó esa mañana pensó que su padre había pasado la noche afuera, pero cuando supo que en realidad sí había regresado, no pudo evitar sentirse decepcionada. Entonces esperó en su habitación con la esperanza de que su padre fuera a hablar con ella, pero eso nunca pasó, por lo que estaba a punto de llorar. El hombre frunció las cejas con resignación y se inclinó un poco para acariciar la cabeza de su hija. Anoche me sentía muy cansado y por eso me fui directamente a mi habitación. Estela observó el rostro del hombre por un largo tiempo y convencida de que no estaba mintiendo, poco a poco comenzó a sentirse mejor. La niña tiró de su camisa y dijo: Pero papá, anoche tenía algo muy importante que decirte. Luciano suspiró para sus adentros ya que era imposible ignorar el tema con ella. Él habría escuchado su consejo antes de conocer lo que había hecho Jonathan, pero ahora, estaba haciendo algo que podría complicar la vida de Roxana,
así que le preocupaba arrepentirse de su decisión si oía lo que Stella tenía para decir. Con eso en mente, Luciano alejó la pequeña mano de su hija y le alborotó el cabello mientras decía: «Tengo que irme a la oficina, ¿te parece si hablamos de esto cuando regrese?». Antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre se encaminó. Cuando la niña se dio cuenta de que su padre se estaba yendo, dijo: «Papá, no te voy a quitar mucho tiempo, espérame». Una vez más, Luciano la ignoró. Mientras tanto, Catalina se limitó a observar la escena a la distancia, perturbada por lo tranquilo que se veía Luciano a pesar de las súplicas de su hija. Entonces, dijo con cuidado: «Señor Fariña, la señorita Stella quería». La mujer no terminó de hablar porque alcanzó a ver que Stella se cayó de las escaleras por ir detrás de su padre. «Señorita Stella», exclamó Catalina al mismo tiempo que corría en su dirección. Capítulo 847. El cuarto quedó en silencio por un momento. Cuando Luciano vio la expresión de Catalina, se dio la vuelta por puro instinto. Su corazón se detuvo al ver el estado en el que se encontraba Stella. «Ten cuidado». Catalina suspiró aliviada al ver a Luciano cargando a la niña. A pesar de que Stella solo estuviese a una corta distancia del piso, ella era pequeña y frágil, por lo que sería peligroso si se cayera. Stella se había apurado para alcanzar a Luciano, que no se fijó por dónde corría. En el momento en que perdió el equilibrio, sintió un terror enorme y no pudo producir ni un sonido. A pesar de que Luciano la atrapó a tiempo, ella solo se sintió más y más afectada por la experiencia. «¿Por qué papi no me esperó?». Con este pensamiento, Stella miró hacia Luciano, con un puchero en la boca, y refunfuñó: «No podía alcanzarte porque caminabas muy rápido». Luciano frunció sus cejas, sabía que Stella lo culpaba por su casi accidente. Cruzó miradas con ellas y, con un tono derrotado, comentó: «Ela, te dije que estaría ocupado en estos días. Jamás me imaginé que sería una niña tan terca. Ella está haciendo todo esto solo porque quiere hablar con Roxana». Stella ahora lucía aún más enfadada después de escuchar a Luciano. «Casi me caigo, pero parece que papi no tiene ninguna intención de escuchar lo que quiero decir. ¿Cómo se supone que terminen juntos la señorita Jerez y papi si esto continúa así?». Ante la expresión penosa de Stella, Luciano solo pudo suspirar para sus adentros. Al final, cedió y declaró: «Está bien. Te escucharé, pero solo tienes 3 minutos, ya que me debo ir después de ese tiempo». De inmediato, los ojos de Stella brillaron. Asintió con la cabeza y preguntó: «¿Anoche estabas enojado con la señorita Jerez?». Luciano asintió. Su furia se notó en toda su expresión la noche anterior. Aunque lo negase, sabía que era probable que Stella no le creyese. Por su parte, la niña infló sus cachetes y, con un tono adorable, le dijo: «Papi, ¿puedes perdonar a la señorita Jerez? Ella ya se disculpó conmigo anoche». «¿Qué clase de lógica es esa?», pensó Luciano, alzando una ceja. «¿Por qué debería perdonar a Roxana solo porque se disculpó con ella?». Era verdad, a Luciano le molestaba la forma en que Roxana trataba a Stella. No obstante, la actitud de la mujer hacia él era otra de las cosas que lo hacían enojar. Por su parte, Stella se rehusaba a rendirse, así que continuó hablando con su tono serio. «La señorita Jerez ya sabe que hizo mal. Si no la perdonas, me pondré triste». «Está bien». La perdonó. Sin ninguna otra alternativa, Luciano frunció sus cejas y cedió. Supuso que Stella no lo dejaría marcharse si no accedía ya mismo, aunque la niña seguía mostrando indicios de duda, así que Luciano no le dio la oportunidad de hablar. La bajó y dijo: «Se acabó el tiempo. Debo ir a trabajar. Quédate en casa y pórtate bien». Al notar que su papá solo intentaba escapar, Stella comenzó a sentirse un poco desesperada. Quiso detenerlo, pero Luciano le acarició la cabeza y se giró de inmediato. Antes de retirarse, le recordó a Catalina que cuidase bien de Stella. Capítulo 848. Debido al reciente escándalo sobre el grupo Herbolaria, Jael se la pasó la noche en vela, pensando. Al final, decidió que, como ya había sacrificado mucho,
al menos debería llevarse a Luciano al fondo junto con él. De esa forma, temprano por la mañana del día siguiente, Jael fue a la casa de Roxana, quien se encontraba desayunando con Andrés y Bautista cuando sonó el timbre de la puerta. Roxana no se imaginó quién podría ser y se sorprendió al abrir la puerta, quedando frente al hombre. «Señor Dorante, ¿qué lo trae por aquí tan temprano en la mañana? ¿Volvió a pasar algo con el grupo Herbolaria?», preguntó mientras miraba a Jael con confusión, pero se hacía a un lado para dejarlo pasar. «Gasté mucho dinero ayer para ayudar a estabilizar los precios del mercado, pero esta mañana se le ordenó al grupo Herbolaria que detuviera sus operaciones», explicó Jael, asintiendo y luciendo muy serio. «Todos los proyectos y actividades se pospondrán a partir de ahora». Esto significaba que, si ellos continuaban con su proyecto, era probable que el grupo Herbolaria no pudiese proveerles las medicinas a tiempo. A su vez, esto implicaría que las aportaciones monetarias de Jael serían en vano y se desperdiciarían. Cuando Roxana se dio cuenta de esto, preocupada, comentó: «Entonces, nuestro proyecto también será pospuesto». Jael se masajeó su frente y, con un tono casual, mencionó: «Me pregunto a quién habrá ofendido el grupo Herbolaria». Al escuchar eso, Roxana recordó sus especulaciones del día anterior. La culpa se apoderó de ella al ver la apariencia estresada de Jael. En un intento por cambiar el tema, ella tosió un poco y dijo: «Esto quiere decir que todos los esfuerzos que hizo el grupo Dorante serán en vano. Será una gran pérdida». «El dinero que gasté solo ayer fue una gran cantidad», remarcó Jael, frunciendo aún más. «En un principio pensé en estabilizar temporalmente la situación del grupo Herbolaria con ese dinero, pero no me esperé que los encargados fuesen a actuar tan rápido. Si no hay nada serio de por medio, es probable que el grupo pueda resumir sus operaciones después de la investigación de hoy, ¿cierto? Solo necesitarán un poco de tiempo para limpiar su imagen y reputación», comentó Roxana, aunque lucía incierta. «No es tan fácil». Jael no tardó en responder, riéndose sin ganas ni ánimos. Roxana frunció, extrañada por el comentario, y lo miró. Jael se encogió de hombros y continuó explicándose: «Si consideramos cómo la persona detrás de esto pudo arruinar la reputación del grupo Herbolaria en un solo día, y cómo los encargados se tomaron el tema tan seriamente, creo hablamos de alguien muy influyente y poderoso. Si esa persona no tiene intenciones de soltar al grupo, entonces nada bueno saldrá de la investigación de hoy». En resumen, el grupo Herbolaria no tenía el control sobre su destino, estaba a merced de esta persona desconocida. Incluso si en verdad fuese inocente, lo encontrarían culpable si esta persona así lo decidía. Roxana llegó a considerar la posibilidad de que Luciano fuese quien estaba tras bambalinas, pero jamás lo reflexionó mucho. Ahora, con el recordatorio de Jael, Roxana comenzó a tener dudas con respecto a las noticias y a la evidencia en los reportes que vio el día anterior. ¿Acaso el grupo Herbolaria de verdad pudo hacer esas cosas o solo es lo que Luciano quiere que crean del grupo? ¿Qué es lo que estaría tratando de ganar con todo esto? Roxana y Jael continuaron hablando mientras se instalaban en la sala, en donde se sentaron en el sillón. Con la mente de Roxana llena de especulaciones sobre Luciano, se quedó absorta en sus pensamientos por un tiempo. Cuando al fin volvió en sí, se apuró a disculparse y fue a preparar una taza de café para Jael. Capítulo 849. «Gracias», contestó Jael con educación, tomando el café que le ofreció Roxana. «¿Qué debería hacer ahora?», preguntó Roxana con un tono serio, tomando asiento de nuevo en el sillón. A pesar de la fuerte situación en el grupo Herbolaria, lo primero que hizo Jael temprano por la mañana fue ir a verla, lo que indicaba que requería de su ayuda. No obstante, Jael solo le respondió con otra pregunta: «¿Tienes algún sospechoso en mente?». Roxana se quedó atónita ante esto. De hecho, ella sí tenía a alguien en mente, pero no sabía cómo sacar el tema. Para sus adentros, y de forma inconsciente, ella se rehusaba a creer que Luciano haría algo como esto. «El señor de la Cruz del grupo Herbolaria me dijo que sospechaba del grupo Fariña», comentó Jael, fabricando las palabras de Damián sin ningún problema o expresión. «Esto se debe a que el grupo Herbolaria canceló un contrato al último minuto y, por lo tanto, el grupo Fariña decidió vengarse de ellos».
Roxana frunció, pero permaneció callada. Las sospechas de Damián eran iguales a las de ella. Jael la miró de reojo y continuó con su historia. En mi opinión, ese puede no ser el caso. La mujer quedó confundida ante esto y supuso que, a lo que se refería Jael, era que Luciano no era la cabecilla de este plan. Señor Dorante, ¿usted piensa que...? Antes de que pudiese terminar, ella notó que Jael la miraba con una expresión indescifrable. Cuando sus miradas se encontraron, Roxana guardó silencio y sintió como si sus mayores temores se hiciesen realidad. Creo que es más probable que el señor Fariña atacara al grupo Herbolaria debido a mí, habló Jael con lentitud. Roxana estaba sorprendida, pero después de un momento callada, preguntó. ¿Por qué dice eso? ¿Es porque el grupo Dorante les arrebató el grupo Herbolaria a ellos con anterioridad? Señorita Jerez, ¿continuará con esa falsa ignorancia a pesar de todo lo que hemos pasado juntos? Comentó Jael con una sonrisa agria al notar el cambio de expresión en Roxana. Ante el peso de la mirada del hombre, Roxana se comenzó a sentir culpable, aunque no sabía a lo que quería llegar. Además, no tenía idea en cómo responderle, así que solo le devolvió la mirada inexpresiva. Apuesto a que una persona lista podría ver cuánto le importa a usted al señor Fariña. Jael sonrió con amargura y sacudió su cabeza. En un principio, también asumí que mi disputo con el señor Fariña se trataba solo de negocios. No obstante, después de pensarlo anoche, la recordé a usted. En cuanto terminó de hablar, Jael apartó su mirada misteriosa y le dio un sorbo a su café. Por su parte, Roxana solo sintió unos escalofríos. Así que, de acuerdo con lo que Jael me acaba de decir, lo que Luciano haya hecho está relacionado conmigo. Pero... Justo cuando Roxana intentaba convencerse de que ella no era la causa de la situación, la voz de Jael volvió a sonar en el cuarto. Es cierto que, últimamente, nos hemos hecho cercanos debido al trabajo. Ante esto, no podría culpar al señor Fariña por malinterpretar nuestra relación. Jael fingió una sonrisa calmada. De cualquier forma, ahora tengo una enemistad con el señor Fariña debido a este problema. Luego de un rato, Roxana al fin volvió en sí por completo y se forzó a lanzarle una sonrisa. Debe estar equivocado, señor Dorante. Mi relación con el señor Fariña no es como usted cree. Ella quiso explicarse, pero fue interrumpida por un brillo extraño, aunque notorio, en los ojos de Jael. Tal vez solo usted sea quien crea eso, declaró el hombre. Roxana se quedó atónita. Por un momento, el tono y la mirada de Jael casi la convencen. ¿Acaso este incidente con el grupo herbolario de verdad es por mi culpa? Capítulo 850. ¿Mami? Mientras Roxana se encontraba dudando, las voces dulces de Andrés y Bautista comenzaron a resonar por el lugar. Los niños ya habían esperado en el comedor por un rato y, cuando Roxana aún no había regresado, se imaginaron que Luciano había llegado con Estela, por lo que salieron emocionados a recibirla. No obstante, cuando vieron al hombre en el sillón, ambos niños de inmediato tomaron una actitud más precavida con él. A pesar de que Andrés y Bautista solo se habían encontrado con Jael una vez en el pasado, se les quedó una fuerte impresión sobre ese hombre. Les preocupaba que Jael fuese a apartar a su madre de su padre. Además, sabían que sus padres tuvieron una pelea el día anterior debido a Jael. Ahora, como el hombre se presentó temprano buscando a Roxana, a Andrés y Bautista les fue imposible no alzar la guardia con él ahí. Hola, saludó Jael a los niños con una sonrisa y se puso de pie. No preparé un regalo cuando los conocí la última vez, así que, para estar seguro para la próxima, guardé un presente en mi carro para dárselos cuando nos encontráramos de nuevo. Esperen un momento. Iré por él. Jael salió de la casa para ir por el dicho regalo. En cuanto salió, Andrés y Bautista se arrimaron a su madre y preguntaron. Mami, ¿a qué vino el señor Dorante el día de hoy? Solo a cosas del trabajo. No se preocupen, contestó Roxana, forzando una sonrisa para sus hijos y escondiendo sus frustraciones de ellos. Otra vez trabajo. Andrés y Bautista se miraron entre sí. Ayer, Jael mandó a llamar a Roxana usando el trabajo como excusa y, debido a eso, Luciano y Roxana terminaron peleando sobre eso. Bueno, hoy irás a trabajar,
¿Mami? Los niños mostraron expresiones penosas a propósito y murmuraron, pero nos prometiste que saldríamos juntos. Desde que regresó, Roxana intentaba salir con sus hijos casi todos los fines de semana para que los tres se relajaran. Ayer, como recibió la solicitud de mostrarle las instalaciones a Jael, debió reorganizar sus planes con sus hijos y moverlos para hoy. El grupo Herbolaria se encontraba sumido en un problema desproporcional desde el día anterior y, por su parte, Roxana continuaba preocupada por esto. Sin embargo, no quería decepcionar a sus hijos, por lo que decidió salir con ellos, como planeó en un inicio. No obstante, no se esperó que Jael fuese a buscarla temprano por la mañana. A este punto, ya no estaba segura de cuáles serían sus planes para el día de hoy. Ante esto, Andrés y Bautista agacharon la mirada con pesar cuando no recibieron una respuesta de su madre. Al ver sus miradas decepcionadas, Roxana acarició sus cabezas con pesar, disculpándose. Perdón. No hay nada importante que atender, entonces mami intentará no irse el día de hoy, pero si lo hago, sepan que regresaré pronto. ¿Está bien? Los niños seguían un tanto reacios al respecto, pues se negaban a que su madre pasase otro minuto con Jael, mucho menos que se fuera con él. Por su parte, Roxana desconocía por completo lo que sus hijos pensaban, solo asumió que estaban molestos porque no podría pasar tiempo con ellos, así que trató de consolarlos. Su madre me contó que les gustan los Legos, así que compré esto para ustedes. Espero que les guste, anunció Jael, quien entró a la casa con los regalos en sus manos mientras Roxana consolaba a sus hijos. A pesar de que Jael no les caía bien a Andrés y Bautista, los niños eran educados, por lo que se giraron al escucharlo y aceptaron sus regalos. En lugar de decirle lo que en verdad pensaban sobre él, le hablaron con un tono educado, diciendo: Gracias, señor Dorante. Querida audiencia de @audionovelas 2. Es un placer saludarlos y expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de nuestra comunidad. Nos dirigimos a ustedes con una invitación especial y pedirles que se unan a nuestro canal para apoyar en la difusión de la audionovela. Vuestra pasión y apoyo son el motor que impulsa nuestras historias hacia nuevos horizontes. Cada palabra compartida, cada recomendación, lleva consigo el potencial de llevar nuestra aventura a más corazones ansiosos de magia y emoción. Los invitamos a compartir nuestros vídeos con sus seres queridos, amigos y conocidos.